Hola, muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidas a su clase en un video. No, eso no me lo robé de ningún youtuber. Muy bien, pues, a ver, hemos avanzado mucho y poco al mismo tiempo. ¿Por qué digo eso de que hemos avanzado mucho y poco al mismo tiempo? Porque hemos trabajado con MPLAB y el compilador de ensamblador, que es lo más cercano que vamos a programar de lenguaje máquina a un microcontrolador PIC. Luego trabajamos con XC8, que en el cual ya hicimos una descripción en C. Si hay alguna duda, algún detalle, están los videos anteriores. Y ahora vamos a ver el uso de otra herramienta, sí, por supuesto una herramienta de paga que se llama PIXE Compiler, ¿vale? Tenemos aquí instalada una versión a prueba que nos permite trabajar en modo completo, en modo full durante ciertos días. Ok, bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Que se vean mis 16 gigas en RAM. Muy bien, aquí nos ofrecen, bueno, me ofrecen una promoción, ¿no? Entonces, voy a cerrar la promoción. Aquí yo ya tengo algo, pero ustedes no le hagan caso. Ahorita no le hacemos mucho caso. Eh, Les comentaba, para empezar a trabajar con este software, con el Pixel, lo primero que les recomiendo siempre, siempre, siempre es darse una vuelta por el manual. ¿Va? Aquí en el signo de interrogación, pues tenemos la ayuda, le di ver contenido y aquí está el contenido. Entonces vean, aquí hay un poco de explicación. Ajá. Ahora, nos vamos a saltar de momento porque ya lo hemos trabajado así a definición de datos o algo así. Dice, esta sección describe qué tipos de datos básicos y específicos son y cómo las variables pueden ser declaradas en estos tipos. En C todas las variables deberían ser declaradas antes de que sean usadas. Dice, ellas pueden ser definidas adentro de una función o afuera de la función, ya sea para que sean locales o para que sean globales. Esto afectará la visibilidad de las variables. Y bueno, en general esto es del lenguaje de programación C. Vamos a saltarnos a los tipos básicos que maneja este compilador. Y entonces vean, int 1, un bit, int 8, un byte, int 16 bits, 2 bytes, int 32, int 48, int 64, int 32, int 48, digo float 32, que es un float normal, float 48 y float 64. Sería cuestión de ver si en todos los microcontroladores se pueden implementar o utilizar todos los tipos de datos, ¿vale? Aquí viene cómo estarían declarados en C estándar y el tipo que los considere este compilador. Entonces vean, si yo pongo un short, lo va a considerar como un entero de un bit. Si yo pongo un char, lo va a considerar como un entero de 8 bits sin signo. Si yo solo pongo la palabra int, lo va a considerar como un entero de 8 bits. Si pongo long como un entero de 16, long como uno de 32, float como un flotante de 32. Y vean, en este caso, la palabra double no la tiene considerada, ¿vale? No le asigna nada. Esto es de lo primero que debemos considerar, los tipos de datos que reconoce. Ajá. Tipos enum, estructuras y uniones. Las estructuras es cuando unimos como diferentes tipos de datos, para que se muevan todos juntos. Por ejemplo, esta estructura se llama data record y lleva un entero, un vector entero de 2 bytes, una variable b, 2 bytes también, dice aquí, c de 3 bytes y un entero d. Entonces todos se mueven juntos a través de la estructura llamada data record. Bueno, ese es el ejemplo que nos dan. ¿Vale? Y nosotros podemos crear nuestras propias estructuras y también nuestras propias uniones, en el cual en la unión me parece que sí comparten el mismo espacio, pero se interpretan según el tipo de dato que les estemos dando, mientras que acá se asigna un espacio para cada tipo de dato que compone la estructura. Estas son algunas herramientas del compilador C que podemos utilizar.
Ajá. Y listo. Esto tendrían ustedes que leerlo tranquilamente, ¿vale? Pero de entrada, default, los tipos de datos básicos. Es algo que tenemos que conocer para poder empezar algunos programas y no equivocarnos. De hecho, si recuerdan de un video anterior, yo por no revisar los tipos de datos, por ahí ya estaba cometiendo unos errores con el MPLAB, con el XC8. Bien, entonces aquí viene prácticamente o casi todo lo que necesitamos para poder trabajar de forma eficiente con este software. Les decía, vamos a ver las funciones construidas, Boolean Functions, ajá, que son las funciones que identifica el compilador para hacer una tarea específica. Les decía, de momento hemos trabajado con las entradas y salidas discretas, entonces les pedí revisar estas funciones. El setTree, setSlew, setOpenDrain, setInput, setReleaseIO, bla, 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 outputLoad, outputHigh, outputFloat, outputDrive, bla. Como las habrán revisado, se habrán dado cuenta que algunas hacen lo mismo, ¿va? Solo que le pasamos de diferente forma los parámetros a la función. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, vean esta que se llama output drive. Dice el parámetro un pin que están definidos en el archivo .h. El valor reciente es una dirección. Ajá, el valor es una dirección de un bit. Por ejemplo, port A byte 5. Bit 3 debería tener un valor de 5 por 8 más 3 o 43. Esto es definido como sigue. Define pin A3 43. El pin debería también ser una variable. La variable debe tener un valor igual a uno de las constantes como pin A1 para trabajar propiamente. Los registros triestado, los que configuran entradas y salidas, son actualizados a menos que el modo FastIO esté establecido en el puerto A. Regresa indefinido. Función establece un pin especificado en modo salida. Disponibilidad todos los dispositivos. Requiere constantes de pines que están definidas en el archivo .h. Ejemplo, output-drive pin A0 establece el pin A0 para colocar a una salida. Se establece el pin A0 a un valor de salida. Y luego al final utilizan el output bit para ponerle un valor. Y luego acá vienen otras funciones que nos podrían interesar. Entonces, a ver, ¿qué hace el output drive? Pues establece que un pin sea una salida. Y le tenemos que pasar cuál pin. Pero eso también lo podríamos hacer de otras funciones. Entonces, mucho de esto es dependiendo de qué estamos diseñando, cómo lo estamos diseñando y qué antecedentes tenemos. Seguramente debe existir algún otro lenguaje o el manejo de algunos dispositivos que utilizaría estas funciones. Por ejemplo, nosotros vamos a estar utilizando el output low, ¿sí? Que pone en 0 un pin, el output high, y déjenme ver dónde están. Aquí están las de entradas y salidas discretas. También tenemos el de input y input X para leer un bit o un puerto. Y el de output toggle para cambiar de estado un pin. Y output-X saca un byte entero a un puerto. ¿Vale? El registro de dirección es cambiado de acuerdo con la última especificación del use-IO de la directiva de use-IO. Ahorita especificamos bien qué es eso. ¿Va? Entonces vean, por ejemplo, aquí output B 0xF0, entonces por el puerto B saca este valor. Aguas, dependiendo de la configuración anterior de esta directiva del use-IO. Ahorita hablamos de eso. Entonces,
antes, mucho antes de que ustedes traten de meterse a navegar en el Pixel, dar una revisada rápida a esto. Les va a ahorrar mucho tiempo, les va a ahorrar muchos corajes, les va a permitir comprender bien. Y si ustedes tienen una duda de si ya existe una función construida que hace algo, o de si o qué hace una función y qué parámetros le podemos pasar, pues entonces van a tener que venir aquí y leer la documentación. ¿Vale? Entonces aquí viene de una forma muy sencilla explicado lo que hace. Por supuesto, ustedes van a requerir conocimiento del microcontrolador y tener a la mano, porque a veces es necesario, un poco la hoja de datos. Nos va a ahorrar muchísimas horas de leer hoja de datos, pero podríamos enfrentarnos de repente a alguna pequeña duda. Entonces vamos a la hoja de datos y, mira, aquí es así, taca, 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 listo. Bien, todavía no funciona como les decía el estilo Jarvis, hazlo por mí. Bien, nuestro software se instaló por aquí, déjenme ver, no veo dónde está. Ahí está archivo de programas por 86. Pixel. Se instaló más o menos en esta dirección. Y hay dos carpetas que de momento nos van a interesar. La primera carpeta se llama Devices. Y vean que tiene muchos archivos de cabecera, muchos headers, muchos .h. En este caso estamos trabajando con la versión demo. Entonces todos estos archivos son los que nos instaló. Entonces vamos a buscar el 16F887. ¿Sí? Y le voy a dar aquí editar con Notepad, aunque no lo voy a editar, solo lo quiero visualizar. ¿Qué vamos a encontrar en este archivo? A ver, ahorita que lo abra. Dice aquí, cabecera estándar para este dispositivo. Y entonces aquí nos dice, este código puede ser solamente utilizado por licencia del usuario, por usuarios licenciados de CCSC Compiler. Este código no debería ser distribuido. Vamos a darle una revisada súper rápida, ¿va? Para que no infringamos aquí con delitos de andar divulgando. Entonces, ¿qué viene aquí definido? Bueno, miren, vienen definidos los pines. O sea, yo escribo esto, pin A0, y él ya le asignó un valor. Pin A1 ya le asignó un valor. Entonces están los pines de A, B, C, D. Esto es de las causas del reinicio. Estos no corresponden o sea, sí corresponden al micro, pero corresponden con su valor en cierta configuración. ¿Va? Déjenme salto algunos. Estos son del Watchdog, por ejemplo, del perro guardián, del módulo comparador o módulo PWM, del protocolo de comunicación SPI, de la configuración del oscilador. Es que acuérdense, ahorita no nos hemos metido mucho con el oscilador. De entrada les digo, lo estamos trabajando en default, que es 4 MHz. Pero si dijeran, oye, necesito más velocidad que le escribo, bueno, aquí tenemos la opción por la que tenemos que cambiar. Algunas otras funciones, por ejemplo, están definidos ahí, digámoslo así, los canales analógicos y algunas funciones y un montón de información que está definida aquí. Solo quiero que vean que no exactamente corresponde con la información que estaba definida en el archivo de el MPLAB. ¿Vale? En MPLAB venían todos los registros del micro, todos los bits de los registros del micro y así. Aquí no necesariamente. Entonces, para muchos microcontroladores, pues viene descrito su archivo respecto a los módulos que tiene, los periféricos. Ven, aquí hay micros de la familia 18, micros de la familia 24, de los DSPIC de la familia 33 y muchos otros chips de microchip. Creo que también maneja algunas memorias. ¿Vale? Entonces, en estas cabeceras vienen definidos, pues ahora sí que las opciones que podemos utilizar para ese microcontrolador, tal y como los programadores del Pixel decidieron que se llamara. Ahora, la otra carpeta que les comentaba es esta que se llama drivers. En estas igual vienen definidos muchas bibliotecas para manejar dispositivos. ¿Va?
Todas estas son las que nos instaló la versión a prueba. Entonces, veamos, por ejemplo, mm, un reloj en tiempo real, que supongo que es este RTCTix. Ajá. O algún otro. El Max 7300. No sé qué sea, pero bueno. Aquí ya viene una biblioteca con varias funciones. Aquí se nos explica qué tiene cada función y cómo usarlas. Ajá, para que nosotros ya podamos manejar ese dispositivo sin tener que crearnos todo el código. O, por ejemplo, un teclado, ¿no? El KBD, Keyboard. Y entonces aquí viene igual qué función inicializamos, cómo obtenemos la tecla que fue presionada. Y ya acá tiene descritas las funciones, ajá, a través de las cuales gestiona el teclado. O la LCD, vamos a estar manejando mucho la LCD. Entonces vean, aquí vienen las funciones, ¿no? LCD init, LCD putc, LCD gotoxy. A lo que voy es lo siguiente. Muchas veces tenemos dispositivos que queremos integrar en nuestros proyectos y estamos ahí tratando de reinventar el hilo negro cuando el software ya contiene muchas bibliotecas para manejarlos, que además seguramente muchas son más eficientes de lo que podríamos hacer. O muchas veces tenemos una biblioteca y decimos, ay, es que no sé qué función tiene. Ah, si no sabes qué función tiene, pues vente aquí al archivo y entonces aquí hasta arriba se te explica. Por ejemplo, este corresponde a un acelerómetro, el ADXL345. Entonces necesitamos esta función para inicializar el acelerómetro. Esta para leer los ejes X, Y y Z y dice que le pasemos un puntero a donde va a almacenar el valor que tiene cada eje. O aquí en esta para leer algún registro, porque ese acelerómetro tiene varios registros. O para leer 16 bits, 2 bytes a partir de una dirección. Y acá nos especifica cómo conectarlo. Por supuesto, esto también está un poco alineado a unas tarjetas que nos venden estas personas, los del Pixel. Ajá. Que pues mucho de eso ya nada más es cargar el programa, utilizar la biblioteca y en su tarjeta que ellos nos venden, ya sea para aprender o como desarrollo, ya vienen las conexiones y quizás solo unos jumpers para ajustarlas. Bueno, entonces, déjenle de aquí cerrar todo. ¿Sí le di cerrar todo? Creo que no. Ah, aquí cerrar todo. Esta es después que de como 20 minutos de platicar y explicar y contar y decir, ahora sí empezamos con la programación. Quizá no empecé aquí el video porque, pues sí, desde mi punto de vista teníamos que ver los otros temas para poder continuar. Sin que yo le saque un truco de la manga, así como que, ay, es que no les dije que, va. Bueno, aquí está la interfaz, ¿vale? Podemos empezar un proyecto desde cero y empezar a crearlo y todo eso, pero, por ejemplo, con este software vamos a encontrar una herramienta muy útil que es el Wizard. Entonces, vean, le vamos a dar archivo, nuevo, Project Wizard. ¿Va? Nos esperamos un ratito. Déjenme, ahí está, me lo puso ahí. Dice, ¿dónde vas a guardar tu proyecto? Bueno, voy a crear otra carpeta que se llame Proyectos Pixel 2021. ¿Qué nombre le vamos a dar? Ahí lo voy a dejar como main. Bueno, le vamos a poner ejemplo 1. Y lo guardamos ahí donde uno quiera. Eso solo era guardarlo. Ahora sí que el mago de Pixel empieza aquí. Miren, lo primero con lo que vamos a empezar es con este menú que dice Device, dispositivo. Familia, vamos a elegir la que estemos trabajando. En este caso estamos trabajando con una 16. PIC 16, una familia del PIC 16. Y elige tu dispositivo. Y aquí vamos a buscar nuestro PIC 16F 887. Aquí está, 887. Mucho cuidado. A veces dicen, profe, no me salen las mismas opciones que a usted. Lo que pasa es que elegiste el dispositivo equivocado, ¿vale?
Ok, y aquí tiene un montón de cosas y luego me dicen, oye, es que no sé qué picarle o qué no picarle. Bien, vamos a estar trabajando con una configuración básica que nos va a permitir programar el microcontrolador, pero que no necesariamente sería se me lengua la traba, la configuración total, ¿vale? Entonces, primero vamos a trabajar aquí con el tipo de oscilador. Vamos a elegir el interno, y le vamos a poner aquí 4 millones, que es el valor que tenemos por default, ¿vale? Cuando configuremos o cuando cambiemos a 8 millones, también tenemos que cambiar este valor. Ojo, con cambiarlo aquí no significa que ya haya configurado del todo el oscilador. Esta opción de tipo de oscilador lo que hizo fue configurar el bit de configuración del oscilador. Pero esta de acá del clock speed, si yo le pongo, por ejemplo, 12 millones, no me va a marcar error. Me va a decir, ah, chido, qué bueno que tienes uno de 12 millones. ¿De dónde lo habrá sacado? ¿Quién sabe? Entonces, esta es una de las cosas con las que nosotros debemos tener cuidado. Bien, ahorita no voy a trabajar con el watchdog, con el perro guardián, entonces lo voy a dejar ahí. Me voy a ir hasta abajo y me voy a ir a donde dice fuses, ¿vale? Aquí voy a activar nada más el de master clear y los demás los voy a dejar desactivados. Tal y como le hicimos en MPLAB, bueno, sí, tanto en ensamblador como en XE8. Ahorita solo vamos a estar trabajando con el pin del master clear. ¿Va? Luego, aquí en opciones. Un fuse por línea. Agregar, aquí no le moví nada. Déjenme ver. Ah, aquí. Aquí donde dice en fuses. Donde dice include fuses. Le voy a dar una flechita para que los incluya en el archivo. Por si necesito modificarlos, pueda yo modificarlos con líneas de código. ¿Vale? Ok. Ahora, si yo ya tengo bien estudiado mi proyecto, qué voy a hacer, cuántas entradas y salidas necesito, qué voy a conectar, cómo lo voy a conectar y cosas así, puedo navegar a través de estas opciones que me van a pedir, que me van a permitir configurar los módulos del microcontrolador, los periféricos. Por ejemplo, miren, para las entradas analógicas, aquí yo diría que entrada quiero que esté configurada como analógica, qué voltaje de referencia va a tener, en qué formato y qué reloj va a alimentar a ese convertidor. Nosotros todavía no entramos a entradas analógicas, ¿vale? Luego está el menú de comunicaciones, el menú de SPI. Si quiero agregar alguna de los drivers, de los manejadores de los dispositivos que les decía que ya vienen definidos. Si quiero agregar alguna de estas bibliotecas de cabecera, no sé qué sea, pero hay ciertos límites de detección de voltaje. Las interrupciones, ustedes no se imaginan cómo van a amar esto, ¿eh? Les va a encantar la configuración de interrupciones a través de aquí, porque si bien no es nada del otro mundo, aquí no hay nada como darle un clic y listo. Podemos configurar de forma individual los pines de entrada y de salida. Ahorita estamos programando así como si pudiéramos compararnos con nuestra programación que estamos haciendo ahorita con alguna etapa del desarrollo del ser humano, seríamos como cavernícolas. Estamos así como con nuestro garrote. Prende, pin, prende. ¿Vale? Entonces quizá alguien vea este video, alguien ya con más experiencia y diga, qué hueva programar así o qué ineficiente. ¿Vale? Pero estamos caminando. Hace algunos videos, hace algunas clases, estábamos todavía gateando. Ahorita ya vamos a empezar a caminar. Pronto vamos a empezar a correr. Entonces, aquí, nosotros vamos a seguir de momento trabajando así como con pin B0, pin B1, pin A7, puerto B, puerto A, pero vamos a ver que podemos utilizar herramientas del lenguaje C para desarrollar nuestros programas de una forma más eficiente. Entonces, en lugar de pin B0, quizá le llamemos control relevador. En lugar de pin B7, quizás se llame
actuador de luminosidad, no sé, algo por el estilo. De tal manera que sin que yo tenga que ir a ver dónde están conectados mis pines y diga, ¿qué había en el C0? Yo ya nada más diga, a ver, necesito prender la lámpara, necesito apagar la resistencia, necesito activar el PID, ¿va? Entonces se puede, ahorita todavía no lo hacemos, pero se puede. Aquí podemos configurar los timers, dice del 0 al 2. Esta parte también es muy sencilla, aquí viene muy fácil de trabajar, aunque también vamos a ver cómo configurarlos a mano, ¿vale? En función de lo que necesita cada temporizador. Si nuestro micro tuviera más timers, bueno, aquí podemos agregarlos. En este caso no los tiene. Si nuestro micro tiene un hardware para manejar una pantalla, aquí viene definido la configuración que podríamos colocar. O si queremos utilizar la biblioteca para manejo de pantallas externa, nosotros vamos a estar trabajando con esta. Si queremos conectar un sensor capacitivo, un reloj en tiempo real, el módulo de comparador de voltaje o de PWM aquí, en todo caso. Ahora sí, el de comparador de voltaje. USB si tuviera, ojo, aquí lo dice, este dispositivo no tiene USB, ¿vale? Y el Wizard no se lo va a inventar. El PIC 18F4550 y el 2550 sí tienen USB y desde aquí lo podemos configurar. Si le vamos a agregar esta interfaz para comunicación TCP/IP, desde aquí también podemos configurarlo. Vean, aquí IP address, el gateway, el netmask, ¿vale? Si quisiéramos hacer la interfaz con este, y supongo, porque yo no lo he integrado, pero supongo que si el micro tuviera ya construida la interfaz, también podríamos arreglarlo desde acá. Ya me dolió la garganta de estar hable y hable y hable y ustedes escuchando y escuchando y escuchando y nada de acción. Modbus, un protocolo de comunicación. CAN bus también es un protocolo de comunicación muy utilizado en la industria automotriz. Y el bootloader. ¿Qué es el bootloader? Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero ahorita les voy a dar una breve introducción. Para nosotros programar nuestro micro, a fuerzas necesitamos el programador, el dispositivo. Pum, programamos nuestro micro y listo. ¿Se imaginan que tuvieran que ir a hacer una modificación en tantos productos que liberaron al cliente? Andar ahí con su programador y poniendo sus cablecitos. Entonces no. El bootloader es un programa que se le carga a algunos microcontroladores. Que nos permite programarlo a través de un puerto de comunicación. En este caso, por ejemplo, usaríamos el puerto serie. Entonces, digamos, lo que tiene nuestro micro es un programa ya que nos permite cambiarle algunas otras secciones de otro programa secundario que le cargamos. Parecido a lo que hacemos con Arduino. De hecho, los microcontroladores que corren Arduino en realidad son unos, ustedes lo saben, son unos Atmel, son unos Atmel que también podemos programar en ensamblador y en lenguaje C. Pero entonces lo que hacen es cargarle el bootloader, el firmware de Arduino, y entonces aparentemente nosotros lo programamos sin programador, aunque trae la interfaz incluida. Entonces, de esa manera ya no tendríamos que andar cargando nuestro programador para todos lados y con un simple convertidor de USB a RC232 o a serie más que a RC232 podríamos programar nuestro micro. Cambiarle el programa, hacerle una actualización. Desventajas, bueno, pues ese bootloader ocupa cierta parte de la memoria, ¿va? Entonces, si tengo 100%, quizá me tome un 25, 30, 40% de la memoria y me queda menos memoria para subir mi aplicación. Espero que lo lleguemos a ver, que hagamos algunas pruebas, pero bueno, de momento no es nuestro objetivo todavía. Entonces, vean, el Wizard tiene todas esas opciones. Si se preguntan, ¿qué le he cambiado? No le he cambiado nada. ¿Va? Entonces, a ver, porque de repente hay alguien que se pierde. Después de toda esta mega explicación, ¿qué necesito yo de momento para configurar mi micro? Elegir el dispositivo, aquí, configurar el oscilador. Ojo, usualmente los errores están aquí. No sé por qué motivo, pero le dejan, no sé, cristal o oscilador. Los errores están aquí. Dejan cristal o oscilador y vamos a estar trabajando con el interno de 4 MHz.
u 8 según sea, ¿vale? Entonces esto es lo único que le moví. Y hasta acá abajo en fuses también. ¿Va? Es lo único que le he movido. Le doy crear proyecto. Entonces nos crea el proyecto. Bueno, ahí está ejemplo 1.h, llama esa cabecera. Aquí empieza el main y también nos pone nuestro ciclo infinito y dice, por hacer, usuario del código. Aquí no, el usuario va a meter su código. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar aquí donde dice compilar, le vamos a dar build, construir. Aquí lo está construyendo. Nos dice cuánta RAM, cuánta ROM. Vean, ROM 0%, RAM 1%. Ajá, no tiene nada. Pero, ojo, vamos a darle aquí donde dice File, Open All Files. Aquí está la cabecera, miren. Ejemplo 1.h. Aquí incluye la cabecera del micro. Aparentemente la configuración del ADC está en 10 bits. Luego hablamos de eso. Sin Brown Note Reset y la definición del oscilador. ¿Va? Y luego está el archivo que habíamos visto cuando nos fuimos a la carpeta, el 16F887.h, donde quedamos que había muchas cosas definidas. Por cierto, hay muchas cosas definidas, pero vean, si le doy control F y busco la palabra tris, ahí están las funciones setTris. Ajá. Ahí están las funciones setTris, pero no está definido, por ejemplo, ni el tris A, ni el tris B, ni el tris C. ¿Va? No están definidos. Vean. Entonces, no sé cómo hacer más grande esto, pero bueno. Supongamos que yo quisiera hacerle como lo hicimos en el XC8, que quisiera ponerle tris D es igual a 0x00. Ajá. Ojo, va a marcar error. Lo digo desde una vez porque luego dicen, es que usted dijo, escuchen bien lo que les estoy comentando. Ahorita va a marcar error. Me voy a compilar, le doy construir y me marca error. Error 1. Identificador no definido, tris D. Y dices, pero ¿cómo es posible si el XC8 sí le reconocía? Ah, bueno. Lo que pasa es que aquí sí se puede utilizar eso, pero tengo que hacer lo siguiente. Si no me equivoco, tengo que utilizar la directiva byte. Ajá. Y escribo el nombre tris_d y la dirección 0x. ¿Alguien se acuerda cuál es el dato exacto del tris_d? PIC 16F88887. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Calma. No sean desesperados. Está la hoja de datos que ya he descargado como 4 veces, pero bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Va avanzando, va descargando. Muy bien. Ya casi baja. Y vamos aquí, me parece, no es ahí. ¿Dónde está? Aquí está. PIC 16F887, registros. Entonces el tris_d es 0x88. 0x88. Los errores. Dice, esperaba un igual. 0xd. Quizá aquí le falta un igual. Ahí está. Byte. Uso la directiva byte. Vámonos a la ayuda rápidamente a ver qué rayos hace eso.
Y por acá tenemos una cosa, déjenme cerrar esto. Aquí está, gato byte. Y es así, miren, gato byte, en mayúsculas o en minúsculas. Hay ID de identificador, dice ID es un identificador válido en C, igual a X. X es una variable en C o constante. Descripción, si el ID ya es conocido como una variable en C, entonces la localizará, la ubicará en la dirección X. En este caso, el tipo de variable no cambia de la definición original. Si el ID no es conocido, si es no conocido, una nueva variable C es creada y colocada en la dirección X con el tipo int de 8 bits. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí declararon el status, que está en la dirección 3, y el puerto B, que está en la dirección 6. Entonces, ahí está. Si yo quisiera poner el puerto D, entonces también podría poner byte port C igual a 0x0 por D, por D, 0x08. ¿Por qué es esto? ¿Por qué son estos datos? Porque están ahí, vean, o sea, aquí tengo la hoja de datos y el puerto D está en la dirección 8. ¿Vale? No es que me los esté inventando. Y entonces para aprender ciertos LEDs en el puerto D, yo podría poner, parecido a lo que hicimos en MPLAB, port D es igual a 0x a 5. ¿Vale? Entonces se prendería un LED sí, uno no, un sí, uno no, y luego uno no, uno sí, uno no, uno sí. Y ya. De ahí nos podemos ir a la carpeta donde está guardada esta información, que es esta de C Proyectos Pixel 2021 ejemplo 1. Es donde guardé mi proyecto y vean todos los archivos que me creó. En especial nos va a interesar dos, este que es el LST y este que es el EX. El EX es el código que vamos a cargar en el microcontrolador, al igual que lo hemos hecho con ensamblador y con MPLAB. El detalle con esos dos es que como no estábamos del todo involucrados en la parte de la programación porque usábamos la interfaz de MPLAB, entonces no nos metíamos mucho con este código. Pero el punto EX es el que tiene el programa que vamos a cargar dentro del micro. Ok. Detalle. Si por algún motivo yo tuviera que cambiar de microcontrolador, ya sea por recursos, por el costo, por un módulo que falta, algo por el estilo, si yo defino mis registros TRIS de esta forma, puede que ya no, que el nuevo microcontrolador ya no los tenga en esas direcciones. Y ahorita son dos, qué chido, son dos. Pero ¿qué pasa cuando tenga 40, 50, 100? Entonces va a ser mucho tiempo de retrabajo en mi código para condicionarlo a como lo teníamos. Para recondicionarlo para que funcione también en el otro microcontrolador. Entonces, ¿qué se recomienda? Que usemos las funciones construidas teniendo mucho cuidado con ellas. Entonces, vean, ya borré esta definición de los bytes, que se puede. Y en caso de que sea necesario, pues las usamos y punto. Pero bueno, ahorita ya las borré. Entonces, para configurar un puerto voy a utilizar la función setTRISD 0x00. Entonces, con esto estoy configurando todo el puerto D como salidas. Esto hace lo mismo que la función que hicimos, el gato byte trisd en tal dirección y trisd igual a 000. Esto hace lo mismo con la ventaja de que si yo cambio de microcontrolador, el preprocesamiento de este software se encarga de buscar dónde rayos está el registro, el puerto D, en qué banco está su tris, ¿vale? Y ahora, para sacar un dato por el puerto D podemos utilizar la función construida output-d. Y ponerle ahí 0x, no sé,
habíamos usado A5. ¿Vale? Y se va a prender un LED sí, uno no, un LED sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Le doy construir. Y vean, no me marcó error. ¿Vale? En el momento en el que le di set tris-tris-d, él va y busca dónde rayos está el tris D. Y cuando doy output-d, va y busca dónde está el puerto D. Ahora, parecido a lo que hicimos en el MPLAB, voy a abrir este archivo que es el ejemplo 1.lst. ¿Va? Vean, ¿les suena esto? Son instrucciones de ensamblador también. Esto es cómo el PIXE hizo la traducción del código que le estoy pasando a lenguaje ensamblador y después de su equivalente en ensamblador crea el programa, el archivo .exe. Ok, estas son algunas cosas que él mete para pagar lo genérico de utilizar el programa C y poder adaptarlo a cualquier microcontrolador que sea compatible. Bien, una cosa interesante es que aquí nos dan la función en C que nosotros usamos y aquí nos dicen el código equivalente en ensamblador que hace esa función. Entonces, miren, set tris-d en puros ceros. ¿Cómo lo hizo? Utilizó la instrucción mov lw puros ceros, o sea, en W cargó puros ceros. Bitset F35, o sea, si alguien se acuerda qué rayos es esto es el status, RP0, o sea, está saltando al banco 1, porque en el banco 1 de este micro está el registro tris-d, y para asegurarse de eso también hace un bit clear F status RP1. Entonces RP0 está en 1 y RP1 está en 0, perdón. Con eso se asegura de saltar al banco 1. Y luego, vean, hace un move W a F. O sea, lo que hay en W lo mueve al registro F. Entonces, estando en el banco 1, los ceros que hay en W los mueve al registro 8, que de casualidad, el registro 8 del banco 1 es el registro tris-d. Hicimos esto nosotros en ensamblador, lo hicimos en varios videos. El detalle era, quizá nosotros no hacíamos esto porque como nosotros teníamos control total de en qué banco estábamos, por supuesto, son ejemplos muy sencillos, pues entonces no necesitábamos asegurarnos de esto. Decíamos, estoy en el banco 0, me muevo al banco 1 solo modificando esto. Cuando lo regreso a su valor de 0, me regreso al banco 0 y haciéndolo así. Ok. Luego tenemos la función aquí que dice output-d y sacar este valor. ¿Va? Entonces, miren, dice clearF 8. Ajá. Clear F8, limpia el registro 8. Mover literal a W. ¿Va? Mueve esta constante A5 a W, al registro de trabajo W. Bit clear F, el registro 3 que es el status, el bit 5 que es RP0. Mover W a F, ajá, este A5 que estaba en W lo mueve al registro 8 del banco 0. Ese es el registro port D, el 8. Ustedes lo pueden ver aquí, port D, la dirección 8 del banco 0. Si de repente alguien que esté viendo este video se siente un poco perdido, le recomendaría que se regrese a ver los videos que hemos subido de ensamblador y entonces va a poder tener claro por qué estos registros y cómo hacerlo. Luego, esto es súper interesante. Bitset F035. Este es el status, este es el RP0. Se regresa al banco 1 y dice, vuelve a saltar a 1F, acá. Entonces, estoy en el banco 1. Cuando hago un clear F8, ¿qué significa eso? A ver, me voy a ir acá a la hoja de datos de aquí. Estoy en el banco 1. Clear F, dirección 8 es esto. Limpia el tris-d. Aquí, antes de nosotros utilizar, de poner el dato en el puerto D,
modifica su tris a ceros, lo pone en ceros. O sea, no es por nada, pero está volviendo a hacer esta operación. No es que el compilador esté mal, ¿vale? Ahorita explicamos por qué, pero sí lo está haciendo. Entonces, esta instrucción, como estamos en el banco 1, lo que hace es colocar el registro trisd como salidas, en ceros, todo el registro trisd. Y cada que ejecuta un ciclo de programa, lo vuelve a hacer. Entonces lo configura como salidas, saca el valor de 0x a 5, se vuelve a regresar al banco 1, configura el 3D como salidas, se regresa al banco 0, pone el valor de 0x a 5, se regresa al banco 1 y bla, 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 bla. ¿Qué pasa? No está mal, no está mal. Por eso les decía que a veces tenemos que dar una leída a esto. Me voy a ir a las funciones construidas. Claro, cuando las encuentre. Aquí está. Me voy a ir a las de entradas y salidas discretas. Y estamos utilizando esta función output-x, donde nos dice, ok, esa X es el nombre del puerto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y acá abajo nos dice que revisemos, bueno, nos dice, ojo con la directiva use. Y luego viene asterisco IO. Ajá. Y entonces vamos a ver qué es esta. Aquí hay dos, miren. Una que dice use fixed.io y otra que dice use fast.io. Dice directiva gato use fast.io. Sintaxis, así se escribe. Elementos, aquí el puerto, puede ser el nombre de cualquiera de estos puertos. Descripción. Afecta cómo el compilador generará el código para una entrada y para las instrucciones de una entrada y una salida. Esta directiva toma efecto hasta que cualquier otra directiva que modifique esto, entradas y salidas, es encontrada. El método rápido de hacer las entradas y salidas causará que el compilador desempeñe entradas y salidas sin programar los registros de dirección. La operación por default del compilador es opuesta de este comando. La directiva IO establecerá o limpiará, se limpiará en cada operación. El usuario debe asegurar que el registro de dirección está configurado correctamente a través de la instrucción setris. Cuando linkeamos múltiples unidades de compilación, tener cuidado de que esta directiva aplica solo a la unidad de compilación actual. Ok. Entonces veamos, vamos a ver qué está pasando. La copié de aquí, control C, y me voy a ir acá al código. La voy a colocar aquí abajito del include ejemplo 1.h y dice gato use fast-io y voy a ponerle el puerto D. ¿Vale? Me regreso. Vean ahorita como lo compilé hace rato, ahorita no he compilado. Ojo, no he compilado. Solo me regreso para recordar. Como lo compilé la primera vez, aquí antes de sacar el valor 0x5 por el puerto D, lo configura como una salida. ¿Va? Ahorita acabo de colocar esta directiva, gato use fast-io en el puerto D. Le doy construir. Ya lo construyó. Acá me dice, el archivo ha cambiado. ¿Deseas recargarlo? Sí. Entonces vamos a ver. La función set-tris, set-tris-d, quedamos que movía W00, se saltaba al banco 1 y colocaba ese valor en el registro 8 del banco 1, que es el trisd. Ah, caray, no, ahí no lo tenemos acá. Banco 1, registro 8 de ahí es el trisd. O sea, limpió este registro, genial, lo puso como salidas. ¿Por qué no le puso un clear F? No sé. Sería un poquito más óptimo. Luego, sacar por el puerto D el valor 0x05. Entonces, vean, está mover literal a W a 5. Esto. Bit clear F 3.5. O sea, se regresa al banco 0.
¿sí? El registro 3 es el status, el bit 5 es el RP0, se regresa al banco 0. Mover WAF, entonces en W tenía una 5, lo mueve al registro 8 del banco 0, que es el puerto D, banco 0. C salta al banco 1, no sé por qué, y salta de nuevo a la dirección 1F, que de casualidad es esta de acá, dirección 1F. Vean, nuevamente mueve A5 a W, se salta al banco 0, lo pone en el puerto D, se salta al banco 1, regresa a la instrucción 1F, mueve A5 en W, se salta al banco 0, coloca el valor de W en el registro 8, que es el port D, se salta al banco 1. Ok, ¿qué cambió? Ya no está configurando aquí a cada rato el tris D para que sean salidas. El incluir esta directiva, el gato use fast y guión bajo io en el puerto D, le dijo, oye compa, confía en cómo configuraron el registro a través de la función setTris. ¿Qué ganamos o qué perdemos con eso? 1. Está ejecutando una instrucción menos, pero piensen que esa instrucción la ejecuta cada ciclo. Claro, nuestro programa es súper sencillo, entonces nosotros visualmente no nos daríamos cuenta. Pero se imaginan acceder al puerto unas 2000 o 3000 veces y a cada rato estarlo configurando. Entonces estaremos ganando tiempo de ejecución. Este programa corre un poquito más rápido que el anterior. ¿Qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo que, bueno, en este programa es súper sencillo, ¿no? Solo sacamos un valor y listo. Pero si nuestro puerto tuviera que estar cambiando entrada, salida para comunicarse con otros dispositivos, puede que en algún momento no configuremos bien el registro tris y no nos demos cuenta. Entonces, lo que el programa dice es, a ver, si esta persona escribió output, es porque quiere sacar un dato. Si esta persona escribió input, es porque quiere adquirir o leer un dato. Entonces, cada que escribimos output, lo configura automáticamente como salida. Cada que escribimos input, antes de eso lo configura como entrada. Entonces, no sé, aquí ustedes tienen que hacer un balance. ¿Qué quiero? ¿Que lo haga más rápido? ¿O que para mí sea más fácil programarlo? Sin estarme preocupando de algunas cosas. Va a venir alguien a decir, pues es que es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Principalmente cuando tienes más experiencia, pero estoy seguro que de repente hasta los expertos con programas mucho más complejos se les va. Sí, ahorita estamos hablando de un programa de 2 líneas, 3 líneas, no hay por qué complicarnos la vida con esto de momento, ¿no? Pero nos permite ver los cambios que ocurren. A ver, había otra directiva. Esta era la useFastIO y está la fixedIO. Dice useFixedIO. La directiva afecta en cómo el compilador generará el código para una entrada y salida. Esta directiva toma efecto hasta que encuentra otra. El método fixed de hacer entradas y salidas causará al compilador generar código para hacer una entrada o salida cada tiempo que es usada. Como lo teníamos, es la versión default. Dice, estos pines son programados de acuerdo a la información en esta directiva, no las operaciones desempeñadas. Esto guarda un byte de RAM, ¿sí? Usada en la forma IO. Cuando se linkean múltiples compilaciones, y entonces aquí nos permite, a ver, causará que el compilador genere el código para hacer una entrada y salida cada tiempo o cada vez que es usada. Entonces esto hará que se configure como entrada o como salida cada vez que utilicemos esta terminal. Supongo que es parecido a la versión por default que vimos al inicio, en la que automáticamente se configuraba
el puerto cada que le poníamos output como salida. Ok, a ver ahora. Vamos a poner aquí set tris, ahí dice tus tris C como 0xff como entrada. Todo el puerto D como entrada. Y entonces, miren, vamos a ponerle output D. Y como parámetro de la función le vamos a pasar input C. ¿Vale? ¿Qué significa? Que todo lo que hay en el puerto C lo saque por el puerto D. ¿Cambió? Claro que cambió. Miren, aquí está el set tris D, el set tris C. ¿Vale? Ahí. No nos peleamos, vamos a ver cómo hizo esto. Output D recibe el valor de input C. Miren, dice mover literal a W, puras Fs. Mover W a F a la dirección 20. Si se acuerdan, la dirección 20 del banco 0 ya es un registro de propósito general. Bitset F 3.5. Se pasó al banco 1. Mover W a F 7. Estoy en el banco 1 y el registro 7 es el tris C. Tris C. Entonces, cuando hizo este mover W a F, lo que hizo fue configurar el tris C como entradas. ¿Va? Este FF movido a W. Y después de W a F, lo que hace es configurar todo el tris C como entradas. BitClear F35 se regresa al banco 0. Y ahora vean, mover F, el registro 7 y guardarlo en W. Se regresó al banco 0. El registro 7 es el port C, entonces lo que hay en port C lo movió a W. De esa forma está haciendo la lectura. Mover W a F y lo guarda en el registro 21. Y luego mover WF y lo guarda en el registro 8. El registro 8 es el puerto D. Entonces lo que había en el puerto C lo cambió de aquí a W y luego de W al puerto D. Se regresa a la instrucción 27, o sea, otra vez acá. Y vuelve a ejecutar esto. A ver, ¿qué podemos ver aquí? Uno, que está configurando cada ciclo que corre el programa, está configurando el puerto C como entrada. ¿Y por qué? Porque no estamos utilizando el fast IO en el puerto C, solo lo estamos utilizando en el puerto D. El puerto D no lo configura como salidas, la única vez que lo configuró como salidas fue aquí arriba. Ajá. Y hay una cosa que me llama la atención. No sé por qué lo hace, seguramente son cuestiones de optimización del PIC-C. Pero vean, este dato lo mueve a W y de W lo mueve al registro 20 y luego de W lo mueve al registro 7. Luego, lo que hay en el registro 7, que es el puerto C, lo mueve a W. O sea, lo que hay en el puerto C lo mueve a W. De W hace una copia en el registro 21. No sé para qué. Y después el mismo dato que no se ha modificado de W hace una copia en el registro 8. Que ojo, el registro 8 sí es el puerto D. Y lo ejecuta eternamente. Entonces aquí exactamente para qué utiliza el 20. Y el 21 no sabría decirles. Posiblemente, pues no sé, les decía, estamos pagando un precio, estamos pagando ciertas instrucciones de la configuración del micro por trabajar con una versión genérica que podemos programar en C y que es traducida en ensamblador. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos conviene? Creo que depende mucho de la etapa del proyecto, el proyecto que estemos haciendo, la experiencia que tengamos, los requisitos del proyecto. Mucho de eso va a depender qué función y qué configuración debemos hacer. Vean que el ensamblador sigue siendo el mismo, ¿eh? Aquí, en esta parte del ensamblador, nada ha cambiado.
Es el que hemos visto en videos anteriores. Quien se encarga de hacerlo dinámico, inteligente, rápido, es el compilador en sí. Entonces, muchas veces los estudiantes vienen y me dicen, es que no entiendo cuándo usar esta función, no entiendo para qué sirve esta. O, peor aún, empiezan a lanzar código a lo salvaje y luego dicen, es que no hace lo que yo quiero. Y dices, ¿ya pensaste qué estás haciendo? O sea, el micro no es Jarvis, se los he comentado muchas veces. El micro hace exactamente lo que le pedimos. Ujú. Bien, vamos a estar trabajando un rato con este compilador del CSS C compiler, el PIC-C. Y también vamos a estar trabajando un poquito con Arduino. Algunos programas los vamos a trabajar aquí y vamos a tratar de hacer la misma funcionalidad en Arduino para que también lo descarguen. Trataré de que esos queden en el mismo video, aunque quede un poquito extenso. Bien, pues vamos a dejar este video hasta aquí para que puedan ustedes revisarlo y puedan lanzar algunas líneas de código. Los ejercicios que van a tener que hacer ustedes es los mismos que hicimos en MMPLAB, ahora hacerlos en PIC-C. Bien. Bueno, pues entonces vamos a ver esto. Falta posiblemente un video porque espero, se los voy a dejar aquí. Espero su pregunta obligatoria. Yo no les voy a decir qué pregunta me tienen que hacer, pero ustedes me tienen que mandar una pregunta y de esa manera vamos a ver que también están atendiendo la clase. No, no soy malvado, simplemente. Sí, sí soy malvado. No, no es cierto. Simplemente, ahorita no se los voy a comentar, pero hay una duda que les debe surgir cuando vean esto. Si han visto los otros videos, van a llegar a un punto en el que o lo van a resolver ustedes solos, o me van a tener que preguntar, oye, ¿y qué onda con esta parte? Bien, bye.